Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este conversatorio Familia y Derecho. Es un conversatorio que desde el DIF Estado de México organizamos año con año y que hemos sido afortunados con contar con la participación y apoyo siempre del Poder Judicial del Estado de México. El día de hoy, este conversatorio de Familia y Derechos versará sobre los mitos, las realidades y los aspectos jurídicos de la alienación parental y de la disolución del vínculo de pareja. Nos acompaña el día de hoy el magistrado, el maestro magistrado Raúl Aarón Romero Ortega, que él es el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, a quien les demos el uso de la voz. Magistrado, muchísimas gracias como siempre por el apoyo. En realidad son eventos muy concurridos. Cabe señalar que este tema nos lo han pedido mucho los sistemas municipales DIF. Estamos transmitiendo a través de un Zoom. Ahorita ya tenemos 656 participantes y en el Zoom, y también estamos transmitiendo a través del canal de capacitación en sitio de Facebook. Pues bienvenido y adelante, magistrado. Gracias, licenciada Regina. Al contrario, es un gusto participar en este tipo de eventos. Como ya lo señalabas, el DIFEN y el Poder Judicial han hecho una mancuerna en esta temática que involucra a la familia. Es un tema de siempre, es un tema que preocupa y es un tema que nos ocupa en el Poder Judicial. La Constitución, los tratados internacionales hablan de que la familia es un elemento natural y fundamental que habrá que proteger. Por eso, en esta protección está ocupada la ley, está ocupada la sociedad y el Estado. Las temáticas que propusiste son muy pertinentes y, como lo dije, son de actualidad. En el Poder Judicial a eso nos debemos, a la problemática, resolver las controversias y una parte de la competencia del Poder Judicial es en materia familiar. Hoy nos acompaña la magistrada Erika, que en su trayectoria ha resuelto miles de controversias, y qué decir de Antonio, un especialista en psicología, que como bien vemos viene caracterizado, creo que nos faltó a los demás caracterizarnos, pero bueno, muy ad hoc. Y volviendo al tema, esperamos que sea del interés de todas y todos. Seguramente va a ser así, porque hemos de decirlo, en el Poder Judicial tratamos en principio por restablecer la paz en la familia. De no encontrar vías para hacerlo, se busca la mejor solución para efecto de que esa familia no se desintegre. Aún con los problemas de padres y con los papás, aquí se trata de salvaguardar al grupo vulnerable que está conformado por niñas, niños y adolescentes. De ahí el interés de participar en el Poder Judicial siempre que se nos invite para efecto de informar del quehacer diario del Poder Judicial en un tema tan crucial y tan actual como es la familia y derechos, y qué decir de la alienación parental. Ya Toño nos abundará sobre eso, es el especialista. Aún no se ponen de acuerdo los especialistas en ese tema, pero creo que eso lo hace importante y hace interesante el programa. Quedamos a las órdenes del DIFEN, licenciada Regina. Siempre que nos convoquen, acudiremos a este tipo de eventos. Gracias, magistrada Erika, por participar. Gracias, Antonio. Y quedamos a la orden, licenciada Regina. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues creo que sí vale mucho la pena mencionar que es un tema súper requerido por los DIF municipales y que justo hemos trabajado muy de la mano porque el Poder Judicial, a través de los juzgados en materia familiar, remiten al DIF Estado de México y a los 125 DIF municipales justamente atenciones psicológicas para las familias que están separándose de alguna forma, las parejas que están separándose, porque la familia no se disuelve, sino las parejas. Y justamente también los DIF municipales apoyan en la terapia psicológica y en la escuela para padres de todos ellos. Y un tema muy importante para ellos justo es
este tema de la alienación parental. Así que, pues muchísimas gracias. Y bueno, voy a proceder a presentar primero a la doctora magistrada Erika Isela y después al doctor en psicología y perito Juan Antonio Flores Ortiz. Y enseguida de que los presente, arrancaríamos con la conferencia, con el conversatorio, en donde el primero en arrancar sería el doctor Juan Antonio. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Bien, nos acompaña como panel. No se escucha tu micrófono. No la escuchamos, licenciada. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok, perdón, gracias. Bien, les decía que vamos a presentar en este momento a los panelistas y empezamos con la doctora y magistrada Erika Isela Castillo Vega. Ella es licenciada y especialista por la Universidad Autónoma del Estado de México en Derecho y por la Universidad Austral Argentina. Ella es maestra en Derecho de Amparo por el Centro de Estudios Jurídicos de México. También es maestra en Derecho Procesal Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y es doctora en Derecho por el Colegio de Abogados del Estado de México. Cuenta con estudios de postdoctorado en Derecho por el Colegio de Abogados del Estado de México. Es titular en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México de las cátedras de Bienes y Sucesiones, Personas y Derecho de Familia, Instituciones de Derecho Civil, Medios Alternos de Soluciones de Conflictos, así como de la materia Clínica de Derecho Familiar en la Escuela Judicial del Estado de México. Ha impartido diversos talleres en instituciones gubernamentales, ayuntamientos y centros escolares en materia de violencia familiar, justicia familiar y perspectiva de género. Ha sido servidora judicial por 27 años, iniciando su carrera judicial como notificadora, secretaria de acuerdos, jueza de cuantía menor, jueza de primera instancia y hoy es magistrada, integrante de la primera sala colegiada familiar de Toluca y también es integrante de la recién instalada Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias, magistrada, y bienvenida. Bien, también nos acompaña el doctor en psicología y perito Juan Antonio Flores Ortiz. Él es licenciado en psicología por la Universidad Nacional de México, es maestro en psicología y doctor en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y asimismo cuenta con una especialidad en mediación y conciliación por la Escuela Judicial del Estado de México y también cuenta con diversos diplomados, cursos y talleres por instituciones académicas de prestigio. Ha impartido diversas ponencias en universidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Se ha desempeñado como psicólogo clínico en la Clínica Psiquiátrica Florida, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Asimismo, del 2008 a la fecha es perito en psicología en el Poder Judicial del Estado de México, en donde desarrolla evaluación psicológica forense en el ámbito familiar, como guarda y custodia, régimen de convivencia. También en materia penal, como abuso sexual infantil, violencia familiar, protocolo de Estambul e inimputabilidad. Y también en materia civil, como el daño moral. Asimismo, realiza elaboración de dictámenes psicológicos y exposición y ratificación de dictámenes en audiencia oral. Como se darán cuenta, a nuestros ya 1,004 asistentes en este Zoom y al resto de las personas que nos escuchan en Facebook, en estas dos plataformas, estamos de lujo, contamos con 2 expertos en la materia y sin más, vamos a arrancar. Adelante, doctor. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, magistrado Bruno. Bueno, vamos a empezar platicando como introducción un poco acerca de las causas psicológicas del divorcio. Todos los días cuando las personas llegan a valoración psicológica, una de las preguntas que yo realizo es ¿cuál fue el motivo de la separación o del divorcio? Generalmente es o violencia o infidelidad. Y bueno, por supuesto, muchas de estas infidelidades en este momento
están siendo descubiertas por las redes sociales. Porque lo encontré en Facebook, porque lo encontré en mensajes en WhatsApp, pero atrás de eso hay una explicación psicológica. ¿Por qué nos divorciamos? Bueno, no precisamente puede ser por infidelidad o violencia. Atrás de eso también hay algo más, sobre todo en la cuestión de la infidelidad. Yo reconozco en este breve estudio o esta breve revisión que realicé para esta plática, para compartirles esto con ustedes, es que principalmente hay tres aspectos. Una es la insatisfacción conyugal, el otro es el tipo de apego que poseen las personas a la hora de entablar una relación con otra persona, una relación romántica, una relación matrimonial, y por supuesto la violencia. Bueno, en cuestión de la insatisfacción conyugal hay varios factores. Uno de los factores cuando no funcionan las cosas en casa es que principalmente las mujeres se hacen cargo de los deberes del hogar, tales como los hijos, el aseo, todos los quehaceres domésticos, aparte de trabajar. Y dentro de esa dinámica que pudiera no estar muy equilibrada, existe una insatisfacción conyugal. Este es uno de los factores que puede estar influyendo en esta dimensión. Otra de los factores que influyen en esta insatisfacción conyugal puede ser la edad. A menor edad se ha visto que hay más problemas de insatisfacción, puede ser esta inmadurez. Otra de las cuestiones es la escolaridad. A mayor escolaridad, mayores recursos, también está probado. A mayores recursos, bueno, hay mayores satisfactores materiales. Entonces, las personas se pueden visualizar con mejores condiciones de vida y esto hace más llevadero las relaciones en matrimonio o en pareja. Pero, sin embargo, un importante factor, más allá de estos que he comentado, dentro de la satisfacción conyugal es la comunicación. La comunicación nos da intimidad. Las personas que logran compartir con su pareja cosas muy íntimas, cosas muy personales, eso es un factor muy importante. Si ustedes tienen la suficiente confianza con su pareja para compartir algo suyo, eso les hará sentir más cerca con esa persona. La comunicación no solamente es verbal, también es no verbal, eso lo sabemos. Cada vez que decimos algo, tiene un contenido esto que digo, pero también una forma en la que lo digo. Entonces, esta comunicación puede ser muy influyente en su relación y sobre todo en su satisfacción conyugal. Va a ser muy breve esta introducción, solamente quiero que se ancle, que se enganche nuestro principal tema que abordará próximamente la magistrada Erika Castillo. Otra de las partes o de los factores que nos hacen terminar con una relación es de qué manera yo me relaciono con el otro. Si tenemos un apego seguro o tenemos un apego inseguro, de acuerdo a cómo nos quisieron a nosotros nuestros padres, esto va a determinar cómo va a ser nuestra relación. Si nosotros fuimos cuidados adecuadamente desde niños, desde bebés, si nos hicieron sentir seguridad, nos hicieron sentir que somos aceptados, somos queridos, somos comprendidos, bueno, nosotros vamos a desarrollar un cierto tipo de apego, un cierto tipo de relacionarme con el otro. Y en esta seguridad que nos puede dar una madre, un padre, una familia, bueno, podemos de adultos tener la seguridad de confiar en otra pareja, en mi pareja, y con el cual, como había dicho hace un momento, poder intimar, no solamente de manera sexual, sino también de manera comunicacional o verbal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las personas que tienen un apego seguro confían en el otro, tienen un concepto positivo de sí mismos y tienen un concepto positivo de la otra persona, en este caso de mi pareja. Si nosotros tenemos estos conceptos equilibrados, un concepto positivo de mí, un concepto positivo del otro, entonces es muy seguro que nuestro matrimonio o nuestra relación de pareja va a prevalecer por más tiempo. Esto no quiere decir que sea una garantía, pero sí
son las personas que tienen matrimonios más felices o relaciones de pareja más satisfactorias y prevalecen más en el tiempo. Pasamos a los siguientes, el apego inseguro. Si nuestros padres no nos dieron suficiente cariño, suficiente seguridad, cuando éramos bebés, niños, esto va a permear nuestras relaciones de adulto. Hay 3 tipos de apego inseguro. El apego inseguro preocupado, generalmente uno tiene un concepto negativo de uno mismo, permítanme esta redundancia, hay un concepto negativo de uno mismo, pero tenemos un concepto positivo del otro. Y entonces esto hace que no confiemos en nosotros, pero sí estemos esperando que el otro esté con nosotros para no sentirnos mal queridos o estar con nosotros para sentirnos queridos. Este tipo de apego generalmente hace que la relación o el matrimonio sea poco satisfactorio o poco llevadero. Sin embargo, sí se ha visto que a pesar de esta insatisfacción o de esta inseguridad de la otra pareja, la gente o las personas se preocupan mucho por no estar solas y entonces mantienen el matrimonio a pesar de estar insatisfechas. Hay otro tipo de apego, el temeroso, el cual ambas percepciones son negativas. Mi percepción es negativa, poseo una autoestima muy baja, pero también percibo que el otro no es digno de confianza. Y eso hace que también tenga una necesidad del otro, pero no confíe en él, pero lo quiero cerca. Entonces, esto permite que mantengamos relaciones matrimoniales o relaciones de pareja poco satisfactorias. Siempre están estas personas como, quiero divorciarme, pero lo necesito, pero ¿qué hago? ¿No? Yo no me siento suficientemente capaz para enfrentar la vida solo o sola, tengo hijos, entonces mejor no me atrevo. Y finalmente el apego inseguro evitativo. Estas personas tienen un concepto muy bueno de sí mismos, un concepto positivo, pero no confían en los demás. Tienen un concepto negativo del otro y estas personas son las que generalmente se divorcian a la primera desavenencia, ¿no? No hay intimidad, no hay una confianza del otro y esto hace que finalmente se termine el matrimonio. Y pasamos al tercer factor que yo percibo muy importante. Además de la violencia, sí, esta violencia física, hace algún tiempo leía un libro que se llama Ni contigo ni sin ti, de Mira Kirschenbaum. Se los recomiendo para aquellos que todavía están pensando en separarse o no separarse. Ella dice que hay que el paradigma de la balanza es muy malo para el uso de una decisión como el divorcio. Ella dice que no podemos poner cosas buenas y cosas malas como una balanza para ver si me divorcio o no. Ella dice, no, te voy a dar 10 motivos para que te divorcies o no te divorcies, independientemente de que tengas cosas buenas o cosas malas. Con uno basta para separarte. Y uno de esos es la violencia. Y violencia física, por supuesto, psicológica. Si hay violencia, ella dice, no hay vuelta de hoja, sepárate. Haciendo esta revisión, como les decía, para la preparación de esta plática, revisé un estudio reciente que se hace a través de inteligencia artificial. Se invirtieron una base de datos, se integró una base de datos a partir de diversas variables y, ¿qué creen? El 100% en esta probabilidad del 90 al 100%, si existen 4 variables, que ahorita se las comento, es ineludiblemente que esa relación o ese matrimonio va a fracasar. Se van a separar, se van a divorciar. Aquí hablo indistintamente de divorcio o separación, porque bueno, ambas pueden provocar tanto un duelo, unas consecuencias psicológicas, emocionales por la separación, pero también jurídicas, que ahorita los abordará la magistrada Castillo. Estas variables indican, y se las quiero leer, si 2 personas se sienten extrañas en su relación, extrañas, esto nos remite un poco hacia la intimidad. Si se sienten extrañas,
si pierden el control de su ira y se lastiman, o no son suficientemente prudentes para quedarse en silencio y calmar el ambiente, ineludiblemente esta relación terminará. Habrá un divorcio. Hasta aquí sería mi introducción acerca de por qué las relaciones fracasan y nos lleva a un divorcio, a una ruptura o a la terminación del vínculo afectivo con otra persona. Gracias. No le escuchamos, magistrada. ¿Escuchan ya por ahí? Listo, magistrada, ya le escucho. Listo, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Antonio, por haber realizado la introducción al tema que me ocupa. Efectivamente, el doctor Juan Antonio nos habla respecto de el rompimiento de ese vínculo emocional. Ahora, desde la perspectiva jurídica, podemos evidenciarlo desde dos perspectivas. Número uno, cuando existe la institución jurídica del matrimonio, y número dos, cuando esa relación afectiva a lo que da lugar es a una relación de hecho que se conoce como concubinato. Los efectos emocionales que excelsamente nos expone el doctor Juan Antonio resultan similares o análogos en ambos casos. Las consecuencias jurídicas difieren un poquito, pero llegan al mismo punto o al mismo objetivo o al mismo fin. Y es que si estamos hablando de matrimonio, necesariamente tendremos que hablar de divorcio. El divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Nuestro código adjetivo distingue 4 clases de divorcio. El primero es el divorcio incausado. Este es el divorcio que se hace prevalecer en el sentido de que permite el desarrollo libre de la personalidad de quienes están integrando esa relación, esa institución jurídica. ¿Por qué? Porque es cuando cualquiera de los cónyuges solicita la disolución del vínculo matrimonial, sin que exista la necesidad de que señale qué es lo que lo motiva. Es decir, con su sola manifestación de decir, termina, no quiero continuar unido en matrimonio con él o con ella, es suficiente para que se dé inicio a ese trámite o a ese procedimiento judicial especial que se le denomina divorcio incausado. Ahora, otro tipo de divorcio es el divorcio voluntario, cuando en el mejor de los casos, como lo ha dicho bien el doctor Juan Antonio, esa circunstancia de ruptura o de rompimiento está pensada, no hay rencores, no hay circunstancias que lleven a una controversia o a un conflicto. Aquí este divorcio por mutuo consentimiento, divorcio voluntario, se da cuando los dos están de acuerdo y solicitan la disolución del vínculo matrimonial. Más adelante estableceré las especificidades de cada uno de estos tipos de divorcio. Por el mismo tenor tenemos el divorcio administrativo y el divorcio notarial, que surte el mismo efecto que el divorcio voluntario, porque en ambas circunstancias lo interesante es que la voluntad de quienes están unidos en matrimonio se centren en el hecho de la disolución, con la salvedad de que el administrativo se verifica ante el oficial de registro civil y el notarial, bueno, vamos ante un fedatario público para que él eleve a escritura o a categoría de cosa juzgada del convenio que nosotros exhibimos. Tienen ahí algunos bemoles, pero la voluntariedad y el consenso es el parámetro común respecto de estos 3 tipos de divorcio.
Ahora, la reconciliación de los cónyuges en cualquier momento antes del dictado de la sentencia pone término al trámite de divorcio obviamente, sin que el juez lo hubiese decretado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para el divorcio por mutuo consentimiento? Ya les dije, el divorcio por mutuo consentimiento se da cuando ambos están de acuerdo en terminar esa relación o ese vínculo jurídico que surge con motivo del matrimonio. Y es muy necesario que estén de acuerdo porque lo primero que tendrán que exhibir ante el juez de lo familiar o el juez competente es un convenio. Un convenio en donde se sienten las bases de esa separación, porque el hecho de que los progenitores, papá y mamá, o los progenitores no vivan bajo un mismo techo, infiere que habrá consecuencias jurídicas tanto para las personas, en este tenor, los hijos e hijas, como para los bienes. Entonces, en este convenio de divorcio, primero tendrán que exhibir copia certificada del acta de matrimonio, copia certificada de las actas de nacimientos de sus hijos, no obstante, si son mayores o menores de edad, hay que exhibirlas, y un convenio. Este convenio tiene determinados requisitos que se deben de cumplir en estricto. Y también quiero dejar muy sentado que si en alguno de los elementos que debe de constar en este convenio el juez advierte que no va de acuerdo a los parámetros de legalidad, de convencionalidad y sobre todo de protección a derechos de infancia, él tendrá la posibilidad de solicitarles o requerirles la modificación de esa cláusula. ¿Pero qué debe de contener este convenio? Primero, el domicilio que servirá de habitación a los cónyuges aún durante la tramitación del procedimiento, la cantidad que por concepto de alimentos deba de entregar un cónyuge al otro durante el procedimiento, la forma en que se realiza y la garantía que debe de prestarse para asegurarlo. Si hay hijos, entonces también tienen que mencionar quién quedará con la guardia y custodia de los hijos durante y después del procedimiento. Y obviamente aquí también tiene que establecer ese derecho de visitas o convivencias, que nosotros conocemos como régimen de convivencia. ¿Qué es esto? ¿Cuáles serán los parámetros bajo los cuales el padre o la madre no custodia tendrá la posibilidad de estar presente en la vida de sus hijos? Siempre este entorno del régimen de visitas y convivencias tendrá que estar de acuerdo y desarrollar un ambiente sano, acorde a las necesidades del menor. Y en todo momento, fíjense bien, aquí vamos a hilar el tema que viene enseguida y que será motivo de la participación del doctor Juan Antonio de nueva cuenta. Debemos de evitar en todo momento generar sentimientos negativos de odio, de desprecio, rencor, rechazo de los progenitores. Y aquí la ley establece dos consecuencias jurídicas para el caso de que esto no se cumpla. ¿Y cuáles son? La suspensión o la pérdida de la guardia y custodia que se hubiere pactado. Ahora, otro rubro de este convenio es la determinación del que debe de cubrir los alimentos de los hijos, así como la forma en que se van a entregar estos, el monto de esa pensión alimenticia. Obviamente, esto tendrá prevalencia durante la vigencia del procedimiento, durante la tramitación del procedimiento y con posterioridad a que esa sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial quede firme. Eso es en cuanto a los efectos del divorcio voluntario respecto de las personas. Pero también recuerden que hablamos que respecto de los bienes, esta disolución del vínculo matrimonial tiene efectos. Y es por ello que en este mismo convenio, cuando hablo de divorcio voluntario, los esposos, los cónyuges, deben de establecer la forma en cómo se van a administrar los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, tanto durante el procedimiento y hasta la liquidación de dicha sociedad conyugal. Esto es,
quién va a administrar esos bienes que se hicieron durante la vigencia del matrimonio y cómo se van a repartir estos una vez que esta sentencia haya causado estado. Una vez que se han cubierto estos requisitos, ¿cómo se tramita? Bueno, es en una sola audiencia, el juez cita a los cónyuges para que comparezcan dentro de los 5 días hábiles siguientes, analiza el convenio y si el convenio está conforme a los parámetros que ya comentamos y atiende el principio del interés superior de la infancia, el juez estará en posibilidad de decretar el divorcio. Obviamente, dentro de esa audiencia, el juez realiza un ejercicio que se llama avenimiento de los cónyuges. Esto es, efectúa una charla con ellos con la finalidad de saber si hay alguna posibilidad de que esa diferencia o esa controversia o esos puntos de discusión que los llevan a solicitar el divorcio pueden salvarse. Quizás no se pueden salvar en este momento, pero sí se puede salvar a través de acudir a terapias de familia, terapias de pareja, a terapias individuales en materia de psicologías, talleres para padres, talleres de crianza. Pero bueno, esta es una posibilidad que el juez les plantea a quienes desean divorciarse a través de esta vía y si no se logra, el juez decreta la disolución del vínculo matrimonial y ordena se giren oficios ante el oficial de registro civil en donde ese matrimonio se celebró con la finalidad de que realicen la anotación de que ese matrimonio ha quedado disuelto. Este es el trámite más sencillo porque es el divorcio en donde los cónyuges están de acuerdo. Ahora bien, en tratándose de divorcio incausado, también la ley establece que debe de exhibirse un convenio más o menos, palabras más, palabras menos, con los mismos parámetros que el que está establecido para el divorcio voluntario. Se sigue el mismo análisis por parte del juez que va a conocer del proceso y en caso de que estén estos elementos del convenio, estas cláusulas del convenio acordes con los derechos de niños, niñas y adolescentes y se cumplan con los requisitos legales, el juez estará en aptitud de disolver el vínculo matrimonial. Únicamente que aquí son 2 audiencias. En la primera audiencia, el juez trata de realizar ese ejercicio de avenimiento. Si no lo logra, señala una segunda audiencia en donde se efectúa el mismo ejercicio que se realiza en la audiencia de divorcio voluntario. Estoy tratando de resumir y estoy tratando de ir vinculando los extremos de esta charla por obviedad de tiempo. Pero ¿qué pasa en el divorcio incausado? Aquí tenemos en visto que solamente uno de los cónyuges desea la disolución del vínculo matrimonial. Bien, una vez que se ha disuelto el vínculo matrimonial, esta se le llama etapa de el procedimiento especial de divorcio incausado. Pero viene una segunda etapa, cuando hay cuestiones que no quedan solventadas en el convenio, entonces se accede a una fase de controversia. En esa fase de controversia, ambos cónyuges o ambos interesados, porque ya está decretada la sentencia de divorcio, tienen la posibilidad de efectuar los reclamos respectivos. Generalmente, ¿en qué se centra? Cuando no se han puesto de acuerdo respecto de la guardia y custodia de sus hijos e hijas, cuando no se han puesto de acuerdo respecto del cumplimiento que debe darse a la obligación alimentaria y cuando no se han puesto de acuerdo respecto de cómo han de repartirse los bienes que son o que integran masa conyugal si el matrimonio se verificó bajo el régimen de sociedad conyugal. Pero ustedes han de decir, oiga, magistrada, pero no todos los matrimonios se celebran bajo el régimen de sociedad conyugal. Hay matrimonios que optan por un segundo régimen, que es la separación de bienes, que también tiene efectos respecto de estos en el divorcio. Y aquí hablamos de una figura compensatoria que la ley ha establecido en favor de aquellas personas que
unidas en el vínculo matrimonial, pero bajo el régimen de separación de bienes, deciden el divorcio. Entonces la ley dice, si te dedicaste a las labores del hogar preponderantemente, a la administración de la casa, al cuidado de los hijos, tienes derecho hasta el 50% de los bienes que hicieron dentro del matrimonio, no obstante que haya sido establecido bajo un régimen de separación de bienes. Esta es una garantía que la ley le da a aquella persona que queda en el hogar, que no tiene esa oportunidad de salir a trabajar y de forjarse un patrimonio para sí mismo, derivado de precisamente el hecho de que tuvo que quedar en la casa bajo al cuidado de los hijos, administrar el hogar. Tiene derecho hasta un 50% respecto de esos bienes. Pero ustedes dirán, oiga, magistrada, pero hay ocasiones en que una de esas personas, aparte de tener que cuidar a los hijos, aparte de tener que administrar la casa, de tener el entorno familiar en condiciones para que todos vivamos bien, también trabaja. Entonces, ¿no tiene derecho? Sí, sí tiene derecho de forma tal que esa oportunidad o esa situación patrimonial quede compensada. ¿Por qué? Porque se trastoca con el divorcio todo un proyecto de vida en donde quien no tiene oportunidad de salir a trabajar o quien puede hacerlo, pero no más puede hacerlo a medio tiempo porque hay que cuidar a los hijos, hay que tener en óptimas condiciones el hogar, tiene derecho a que se le resarza del daño. ¿Y de qué forma la ley resarce del daño? A través de esta figura compensatoria. Aquí también cabría hablar respecto de la pensión compensatoria. La que hablamos fue la repartición equitativa de bienes. Ahora hay otra acción que se le denomina pensión alimenticia compensatoria, que esa tiene que ver con la pensión asistencial, lo que se necesita para que yo pueda vivir bien, que me quedé al cargo de los hijos, al cuidado de la casa y que no tuve la oportunidad de tener un trabajo o de tener un desarrollo profesional que permita sostener mis propias necesidades. Y respecto del divorcio notarial y del divorcio administrativo, surte el mismo efecto del divorcio voluntario. Ambos están de acuerdo, únicamente que uno se tramita ante el oficial de registro civil y ahí sí deben de estar solventadas todas las circunstancias patrimoniales y lo mismo acontece con el divorcio notarial, en donde el notario lo que realiza no es propiamente disolver el vínculo matrimonial, como lo puede declarar un juez, pero sí da fe de que ambos están de acuerdo en que ese matrimonio termine sobre la base de el convenio que él está verificando, reúne los requisitos legales, que eleva categoría, que eleva a escritura pública y que ordena al oficial de registro civil realice la anotación respectiva. A grandes rasgos, estos son los efectos de la disolución del vínculo matrimonial cuando existe el divorcio. Respecto del concubinato, del que hablábamos hace un momento, los efectos patrimoniales resultan los mismos y también surgen entre las personas, entre la concubina y el concubinario, ese mismo débito en cuanto al cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Entonces, la única circunstancia es que hay una institución denominada matrimonio en donde está formalizada acto solemne que se realiza ante una persona específica, que es el oficial de registro civil, y la relación de hecho de lo único que carece es de esa solemnidad, porque esa relación de emoción, de solidaridad, de ayuda mutua, de realización de un proyecto personal de vida, se encuentra presente en ambas figuras que dan origen a la familia. Y así las cosas, dejo ya en uso de la voz al doctor Juan Antonio para que continúe con la segunda parte de este tema. Gracias, magistrada. Bueno, veía en el chat algunas preguntas
No sé si quiera también, magistrada, revisar algunas que son de su materia. En mi caso, vi alguna que decía, si mi pareja es narcisista o tiene rasgos narcisistas, ¿puede cambiar? Y yo le contestaba en el chat, ¿querrá cambiar? Bueno, ahorita platicamos un poco acerca de eso. También vi algunas preguntas que tenían como base el divorcio, pero donde no hay hijos. Tengo entendido que este tema es como más orientado a las personas que se están separando o se separaron o se van a separar y que tienen hijos porque lo vamos a relacionar con la alienación parental. Pero bueno, no está de más que escuchen esta información. Hay quien pregunta, ¿para qué me sirve la información? Bueno, quédense y verán si les sirve o no les sirve de alguna manera para ustedes. Bueno, también retomando un poco acerca de lo que decía la magistrada Castillo, es que el divorcio trunca algunas de las metas o planes en la vida. Y quiero retomar ese tema porque parte de las consecuencias emocionales del divorcio o de la disolución del vínculo, pues es ese sentimiento que pueden tener las personas acerca de sí mismas, ¿no? Pueden sentirse heridas, pueden sentirse humilladas, avergonzadas, incompetentes, fracasadas, frustradas, engañadas, ¿no? Porque pudo haber una promesa finalmente, o la hay cuando uno se casa, bueno, pues de que pasaremos el resto de la vida con esa persona, y si la otra persona ha decidido divorciarse, pues uno se queda con esa frustración de que los planes que yo tenía ya no se han cumplido. Y de esa frustración, de esa sensación de humillación también puede estar presente, puede venir el enojo. Entonces, este enojo puede, a su vez, acarrear varias consecuencias, como la revancha, como la venganza. Hay otra pregunta en el chat que no quiero olvidar, es acerca de los efectos que existen en los niños en el ámbito escolar. Bueno, los niños invariablemente van a salir afectados. Cualquier persona que tenga una pérdida tendrá que pasar por el proceso de duelo, y esto implica varias fases y en ellas pues varias emociones. La primera fase que vamos a tener, si no esperábamos el divorcio, va a ser el shock, la incredulidad. No puede ser, no a mí, al vecino sí, pero a mí ¿por qué? ¿No? Yo no quiero, ¿no? Hay también que diferenciar en este caso. Hay un divorcio jurídico, hay un divorcio físico, ¿no? O una disolución del vínculo físico, pueden estar separados ya físicamente, puede estar legalmente ya divorciado, pero usted no ha podido a lo mejor tener el divorcio emocional, que ese es el que complica mucho las cosas. Todo complica cuando no hay una conciencia de lo que va a provocar mis decisiones, ¿no? Pero sí puede haber este impacto o puede interferir mucho este divorcio emocional si la otra persona ya está desvinculada emocionalmente y uno no está ya divorciado emocionalmente. Es decir, la otra persona ya pasó por el duelo, ya asumió que no tendrá más un proyecto de vida con esta persona que tengo enfrente, ya no tendrá, ya sentido esa tristeza, ya ha pasado por el enojo, ¿no? Sin darse cuenta ustedes en la dinámica pudo haber pasado todas estas emociones y estas etapas, ¿no? Y dentro de esa relación de pareja pudo estar presente ya el duelo de la otra persona, y uno lo está tomando como, otra vez está enojado, pero él a lo mejor ya está enojado porque está superando el duelo de divorciarse emocionalmente de ustedes. Entonces, bueno, en esta primer parte de la separación del divorcio puede estar entonces implicado que el otro ya está emocionalmente, lo ha superado o te ha superado. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Quien no lo ha superado, bueno, viene el proceso de duelo, que como he dicho, primero va a ser la incredulidad, el enojo, la rabia,
¿no? Que esa es una de las fases iniciales de todo divorcio y puede estar mediado por la depresión, la ansiedad. Se pueden recalcar nuestros defectos, nuestros rasgos de personalidad no tan positivos, pueden estarse haciendo cada vez más, vamos a decir, más agudos y pueden estar, y posteriormente podemos superar esta fase y poderlo ir aceptando paulatinamente. Podemos regresar, como sabemos, hay un retroceso a veces, podemos de repente un día amanecer y decir, lo acabo de olvidar o la acabo de olvidar, ¿no? Y sentirnos muy bien, muy tranquilos, como si, bueno, pues ya pasó, vamos a ir al juzgado a firmar el divorcio y yo me siento muy tranquila o muy tranquilo, pero unos días después, un mes después, después de que firmamos el divorcio y que hemos quedado en buenos términos, pueden surgir nuevamente estas emociones que tienen que ver con el duelo, que se puede complicar y ahí viene el problema, ¿no? Que ahorita también lo veremos. Entonces, como parte de este duelo, los niños lo van a pasar igual, ¿no? Invariablemente los niños hijos de padres divorciados van a pasar por este proceso, porque hay una pérdida, puede ser desde la pérdida del padre que ya no vive en el mismo hogar, como también la pérdida del mismo hogar. Puede el niño salir del hogar, puede no solamente cambiar del hogar, sino cambiar de escuela, y eso va complicando pues el proceso del duelo. Las investigaciones indican a mayor cambio después del divorcio, mayores dificultades van a presentar los niños. En general, los niños, hombres, presentarán aspectos externalizantes o síntomas externalizantes de este proceso, de este duelo o de estas afectaciones, y las niñas tenderán a introyectar, a internalizarlas, como la depresión, como la ansiedad. Los niños podrán ser más rebeldes, más agresivos, externan su enojo, ¿no? A eso me refiero con van a externar más sus síntomas, entonces tendrán como más problemas con compañeros, con obediencia, rebeldía, irritabilidad, agresiones, y las niñas tenderán a ser como más del índole de me falta concentración, yo lloro un poco más, ¿no? Entonces, ahí en el ámbito de escolar, veía, bueno, que tenemos asistentes de todo tipo, tenemos maestras, tenemos padres de familia, seguramente habrá algunos psicólogos de algún TIF municipal. Entonces, bueno, trataré de hablar como con la mayor cotidianeidad o con términos más coloquiales para que todos nos vayamos entendiendo. Y en este aspecto, bueno, les comentaba, en el ámbito escolar, las maestras pueden estar viendo que los niños tengan problemas de conducta, de obediencia, y las niñas estén presentando más problemas como de falta de atención, falta de concentración, tal vez un poco de tristeza, pero sí serán más marcadas en cuestión conductual o del comportamiento en los niños. En las niñas, por otra parte, lo van a interiorizar más. Bueno, ahora, dentro de esta superación del duelo puede complicarse. Puede complicarse por diversos factores. Uno de ellos, como les decía, porque la sensación de humillación, de sentirse avergonzado o avergonzada, fracasada, decepcionada, puede estar presente. Y se puede anclar esta sensación o estos sentimientos en los rasgos de personalidad que uno tiene. Aquí ya vamos a hablar un poco acerca de las personas que se les está complicando mucho esta separación o este divorcio. Por una parte, porque tiene un apego inseguro, bastante preocupado, porque el otro me dejó, yo soy poca cosa y el otro me ha dejado, él que valía tanto y me ha dejado. Entonces, no puedo soportar esa separación, tengo que agarrarme de él. ¿Y cómo me agarro de él? Bueno, pues a lo mejor condicionándole la vista a los hijos, ¿no? Que si no voy con ellos, entonces no hay convivencia, porque yo quiero seguir atada o por lo menos junto a esta persona
y el único vínculo o la única manera de hacerlo es a través de los hijos. Esa es una parte. La otra parte puede estar, otro tipo de personas, sea hombre o mujer, puede estar muy, muy molesta porque la separación se produjo por una infidelidad y la manera de encontrar revancha o venganza es a través de los hijos. Entonces, este tipo que es muy común que se piense y se haga esto a veces también por asesoría de los abogados, que eso, bueno, también es muy común y como muy frustrante para muchas personas que al final del proceso del divorcio legal se den cuenta que le hicieron caso al abogado y el abogado solamente lo que hizo fue distanciar más a sus hijos, complicar más el proceso de duelo, complicar más la comunicación con el otro cónyuge o con el papá de los hijos o la mamá de los hijos y terminan pues más tristes o más frustradas o más frustrados o más enojados. Entonces, en esta parte de las consecuencias emocionales, hay consecuencias emocionales que se irán superando paulatinamente y esto tiene mucho que ver pues, con los recursos que tenemos, finalmente psicológicos. Hace un momento decía, los que tienen un apego seguro, también cuando se divorcian, no hay divorcio perfecto, y si se llegan a divorciar este tipo de personas, bueno, van a superar con mayor facilidad la separación o el divorcio. También si tienen redes de apoyo, ese es otro factor. Si cuentan con familia que les hagan soporte emocional, fungen como una red de apoyo, eso les va a ayudar a superarlo. Si no tienen rasgos de personalidad tan, vamos a decirlo así, tan patológicos, tan enfermos, digámoslo así, tan rígidos, tan más empáticos, bueno, entonces van a tolerar más esta separación, van a superar más rápido esta separación. Pero si por el contrario tienen aspectos, vamos a llamarles así, de vulnerabilidad en su personalidad, bueno, van a comenzar a tener problemas para aceptar este divorcio o esta separación. Quisiera ver aquí, si hay alguna pregunta, o la dejamos para el final, licenciada Regina, hasta este punto, o seguimos platicando y ya al final podemos hacer como un recuento o abrir el micrófono. Bueno, usted me indica. Bueno, vamos a pasar a la parte de mitos y realidades de la alienación parental. En 1985, un psiquiatra llamado Richard Gardner se da cuenta que dentro de los procesos de separación, de divorcio y de disputa de guardia y custodia, se producía un fenómeno que él llamó síndrome de alienación parental. Bueno, ¿qué significa esto? Alienar a alguien es lavarle el cerebro, es un alienado, ¿no? No un alineado de línea, ¿no? Que está en la línea. Vamos a alinearlos, ¿no? Todos como uniformados. No, se refiere a alienar. Alienar es lavarles el cerebro para que dejen de pensar por sí mismos las personas y actúen de otro modo que yo quiero. ¿Por qué es alienación parental? Bueno, porque lo hacen los padres, ¿no? Parental. Por eso él dice, estos niños que están empezando a odiar a uno de los papás, que están empezando a rechazar a uno de los papás, que están acusándolos de maltrato, abuso sexual. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en la evaluación psicológica diaria que hacemos aquí en el Centro de Valoración Pericial de Toluca, los niños a veces, con tal de justificar su odio y rechazo hacia alguno de sus papás, bueno, nos dan argumentos tan poco sólidos
que son poco creíbles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué niño no le gusta la pizza? ¿Qué niño no le gustan las hamburguesas? En general, ¿qué niño no le gusta la chatarra? Comer chatarra, porque pues es muy sabrosa, ¿no? Sabemos que los carbohidratos, las grasas, pues son muy ricas, ¿no? Bueno, pues los niños cuando vienen aquí eh, nos dicen, ese señor ya no es mi papá, ¿no? Ese señor es Roberto, es Alfonso, o esa señora, la señora Araceli. Oye, pero es tu mami. No, esa señora ya no es mi mamá, yo la odio. Bueno, platícame, ¿no? ¿De dónde surgió este odio? Y nos empiezan a decir, es que cuando voy a convivir con ella, me da pura chatarra de comer. Me da hamburguesas, me da pizzas. Es poco sólido que este argumento son usados por niños que generalmente están manipulados por la otra parte. Estaba platicándoles entonces de que Richard Gardner hace esta descripción de estos niños, de estos niños que se encuentran dentro de un proceso de divorcio. Y entonces es como él acuña este término para referirse a todo lo que estaba pasándole a estos niños. En la actualidad, uno de los mitos es creer que esto fue elaborado desde una perspectiva patriarcal, machista, para poder encubrir el maltrato o el abuso sexual de los niños, niñas o adolescentes. Es decir, las asociaciones que están en contra de este fenómeno, están diciendo que es algo que hicimos los hombres para cubrirnos entre hombres y así poder seguir maltratando o abusando sexualmente de nuestros hijos. Sin embargo, desde este lado donde nosotros trabajamos, jueces, magistrados y peritos, psicólogos, trabajadores sociales, vemos que no es privativo de los hombres, no es cosa de hombres, es cosa de cualquier persona. Puede alienar, o bueno, vamos a hablar ahorita por qué sí y por qué no síndrome, ¿no? Ya dijo la Corte, no vamos a usar síndrome porque no está dentro de la clasificación, pero ahorita lo veremos. Estas conductas alienadoras o conductas de manipulación, conductas de interferencia, no son nada más propias de los papás, de los hombres. También las madres y las mujeres lo hacen. También lo hacen abuelos, también lo hacen los tíos, también lo hacen cualquier persona que esté a cargo de un niño y que no quiera o quiera romper el vínculo con una figura, ya no digamos parental, sino una figura de amor, de apego, bueno, puede estar provocando esto con la finalidad de quedarse con la guardia y custodia de ese niño. Bueno, esa es la realidad. El mito es que esto lo hicimos los hombres para provecho de los hombres. No, esto lo hacen hombres, mujeres, y se relaciona mucho con la personalidad de estas personas. Me he encontrado que un común denominador en estas personas, 3 tipos de personalidad. La personalidad narcisista, la personalidad antisocial y la personalidad paranoica. Bueno, predominantemente, ¿no? Como para describirlos. Otro mito, la alienación parental no está registrado, esto es lo que les decía, la alienación parental no está registrada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o en la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Sí, cierto, no está, bueno, pero el mito dice, entonces no existe. No está, pero no quiere decir que por eso no exista. Se han hecho, desde que Richard Gardner lo propuso y antes aún, investigadores anteriores a Richard Gardner ya venían estudiando este fenómeno con otros nombres. Y en este momento se sigue realizando estudios e investigación por parte de la comunidad científica para integrarlo al
DSM-4, al DSM-5 en este caso TR, o ya la siguiente edición, o la CIE 10, o la CIE 11, perdón, para que forme parte. Sin embargo, ese es el mito, ¿no? No está en el manual, no existe. Por eso la Suprema Corte dijo, pues entonces no está permitido que los jueces y aquí la magistrada me corregirá si me equivoco, entonces los jueces no lo pueden tomar como algo cierto o como algo que pueda diagnosticar un profesional de la salud para imponer medidas terapéuticas o medidas jurídicas. Pero sí está dentro del DSM-5-TR que cualquier estrategia o cualquier acción que lleve a un niño a abandonar a un ser querido, que es lo que les acabo de comentar, sí está catalogado como maltrato psicológico o abuso psicológico infantil. Entonces, no porque no tenga ese nombre, no existe. Sí existe como parte de una estrategia que está dirigida a desvincular, a separar, a hacerle perder a un ser querido a ese niño. Una de las necesidades fundamentales está descrito en las necesidades de todo ser humano es la necesidad de mantener vínculos estables con sus seres queridos. El hecho de que nosotros, como padres, como familiares de un niño, hagamos estrategias para romper con el vínculo que el niño tiene con una persona que quiere, eso es maltrato o abuso psicológico y así yo lo he reportado. Ahora, en este momento empezamos a tener la transición hacia un nuevo modelo de violencia de género, que en este caso sí estaría un poco no estaría muy aceptándolo totalmente, porque la violencia vicaria es algo que ya se legisló como parte de la ley para la libre de violencia, no recuerdo exactamente cómo es la ley para las mujeres libres de violencia. En esta ley ya se encuentra la violencia vicaria como una forma de hacerle daño a las mujeres a través de los hijos. La forma más cruel de hacer violencia vicaria es matando a los hijos para que la mujer sufra. Esta es la violencia vicaria. Sin embargo, parte de esa magnitud, esta es la más grave, pero más abajo de esta magnitud o en este espectro de violencia, también el uso de los niños para hacerle daño a la mujer es violencia vicaria. No necesariamente es matarlos, también usarlos y en este caso escondérselos, ponerlos en su contra, es usar a los hijos y utilizo este verbo porque ya la persona o el hombre en este caso que está haciendo esto está usando al niño como un objeto, ya no lo ve como un ser humano, ya lo ve como una herramienta para violentar a la mujer. Entonces, bueno, en este punto es importante decir que hemos comenzado a diagnosticar, personalmente he comenzado a informar a los jueces que estas estrategias que hace este hombre, esconder al niño, interferir con la convivencia y no darse cuenta del problema emocional que tiene o el daño emocional que está provocando en su hijo, entonces yo ya estoy diagnosticando violencia vicaria en estos casos. Y bueno, con la consecuente, medidas jurídicas que ellos puedan imponer a estos padres. Bueno, otro mito, los niños y los ebrios siempre dicen la verdad, por lo que siempre se les debe de creer si han dicho que han sido abusados sexualmente. Bueno, sabemos por investigaciones y por eso tratamos de estar bien documentados, ¿no? La ciencia es parte de separarnos del sentido común, de los dichos populares, ¿no? Y en este caso, no. Sabemos que los niños desde los 3 años pueden comenzar a mentir. Y entonces, si desde los 3 años pueden comenzar a mentir, ellos pueden comenzar a tergiversar muchas cosas que se les está diciendo.
Si se sienten presionados, por ejemplo, los niños, y este es otro aspecto de la alienación parental. Me decía un juez hace algún tiempo, si mis nietos no obedecen a sus papás y no hacen lo que les pedimos, ¿cómo va a ser posible que un niño en la alienación parental, hablando de la alienación parental, cómo es posible que en ese aspecto sí hacen todo lo que se les pide, ¿no? Bueno, es una situación muy sui generis. El divorcio, el conflicto, no están dentro de una cotidianeidad. Es un, es un momento de conflicto, un momento dentro del ciclo de la familia, es un conflicto muy grave. Se ha tratado de medir el nivel de estrés que pasa una persona que pierde un cónyuge por muerte y otro por divorcio, y están casi a la par. Es muy estresante pasar por un divorcio a tanto o igual como perder al cónyuge por muerte. Entonces, no es una situación para los niños fácil. Por eso es que los niños comienzan a tener también un proceso de coalición con los papás. En terapia familiar, si hay psicólogos aquí, sabemos que cuando una persona dentro de la familia se une con otra persona para hacer por ejemplo, vamos a organizar la fiesta de papá, bueno, están haciendo una alianza entre estas dos personas para hacer un bien. Pero si se unen para hacer un daño, se le llama coalición. Bueno, los niños pueden hacer coaliciones con sus padres en contra del otro progenitor. ¿Cómo se produce esto? Bueno, los niños, como he dicho, una de las necesidades fundamentales humanas es tener un vínculo estable, tener afecto, tener seguridad de un padre, de una madre, tener su amor, su apoyo, aceptación, comprensión, etc. Si el niño a cierta edad se da cuenta que expresar amor por ambos padres, con eso va a quedar mal después del divorcio, va a quedar mal con uno de los dos, sobre todo con el que lo cuida, pues va a comenzar a medirse en esa expresión del amor o en esa expresión de su afecto. Va a comenzar por lo menos, a no decir que lo quiere. Esa es una de las causas por las cuales los niños comienzan a ser tan fácilmente manipulados. Bueno, por otra parte, en cuestión de la alienación parental, cuando los niños vienen y nos dicen, es que mi papá me hizo tocar su pilín, ¿no? Y por eso lo odio, por eso lo rechazo. No hay reacción emocional, no hay esta ambivalencia. Desafortunadamente, los niños maltratados, abusados sexualmente por sus padres, tienen una ambivalencia, y esta es una condena para estos niños. Lo llamo así porque es una tragedia. Los niños necesitan de sus padres y de sus madres, y necesitan su amor, su comprensión, como he dicho. Y si tienen estas conductas de abuso sexual o agresión, entonces están en dos vertientes. Por una parte, les temen porque han abusado de ellos, los han maltratado, pero por otra parte desean su amor, desean su aceptación, y entonces los mantienen ese vínculo desorganizado, lo llamaremos así, no les permite tener esa seguridad de rechazo que exhiben los niños alienados. Y es ahí donde también nos damos cuenta los peritos cuando un niño está alienado o manipulado. El niño no exhibe esta ambivalencia de querer seguir querer recibir el amor de su papá o de su mamá para no sentirse abandonado o rechazado. Bueno, otro mito es cuando los niños son maltratados siempre odian y rechazan a su agresor. Como he dicho, eso es falso. Los niños mantienen este doble vínculo. Hasta aquí dejaría mi intervención para que podamos escuchar ahora a la magistrada que nos dirá, pues ahora si encontramos esta alienación, no vamos a decir síndrome porque ya no está permitido, pero sí prácticas alienadoras o prácticas de interferencia o de manipulación, sí lo podemos decir.
sí lo podemos escribir. Como he dicho, podemos diagnosticar un abuso o maltrato psicológico infantil por estas interferencias y cuáles son las medidas jurídicas y, si, bueno, en este caso, que conllevarán las psicológicas. Podemos enviarlos a terapia, pero como hace un momento nos preguntaba una de nuestros espectadores o participantes, ¿qué hacemos si él es narcisista y por eso está haciendo todo este problema? Bueno, uno de los primeros pasos es concientizarlo. Yo les digo en audiencia, señora, necesita concientizarlo, señor, necesita concientizar este problema. Señoría, si no tiene concientización, lo podemos mandar con el mejor psicólogo. Si él no hace consciente que está dañando a su hijo con esto que acabamos de decir, entonces no va a haber un paso, otro paso para que pueda cambiar, ¿no? Si él sigue pensando que él está bien, que su comportamiento es el adecuado, pues no habrá en ese momento ningún poder que lo pueda hacer cambiar. Solamente, bueno, sí, tendríamos que abordarlo desde otra perspectiva, pero no habrá una buena evolución si sigue manteniendo estos problemas de personalidad que tienen mucho que ver con la falta de flexibilidad, con la falta de autocrítica. Nosotros llamamos como psicólogos falta de insight, ¿no? Falta de darse vuelta y verme y decir, caray, qué mal estoy comportándome, cuánto daño le estoy haciendo a mi hijo con esto que estoy haciendo. Si no hay esa concientización, no habrá un cambio en él. Magistrada, gracias, la escuchamos. Gracias, gracias. Muy ilustrativos los comentarios del doctor Juan Antonio. Bien, si se denomina o no síndrome, creo que es una cuestión que debemos de atender al margen. A lo que debemos atender es que ciertamente esa manipulación, como bien lo dijo el doctor, existe. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denominado a este síndrome de alienación parental como violencia familiar, violencia intrafamiliar. Y esta conducta que se denomina o se conoce como la alienación parental, que no es otra cosa que una manipulación, obviamente que incide de manera negativa en los derechos de niños, niñas y adolescentes, toda vez que los priva de ese derecho a vivir una vida libre de violencia. La ley a la que se refería el doctor Juan Antonio es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en donde efectivamente la violencia vicaria, que tiene un vínculo muy estrecho con esta parte de manipulación respecto de los niños, ¿tiene efectos jurídicos? Por supuesto que sí, tiene efectos jurídicos. Pero fíjense que aquí ya hay estudios jurídicos que nos dicen que cuando se tienen que determinar situaciones jurídicas derivadas del acreditamiento de esa manipulación respecto de los niños, de esos sentimientos de odio, rencor, enemistad que se genera entre los hijos y su padre o su madre, derivado de comentarios insidiosos, de conductas o de conductas que generan falsas lealtades, no es precisamente señalar que alguno de los progenitores es una víctima. De lo que se trata con los efectos jurídicos que han establecido las normas es realizar o todas aquellas acciones positivas tendentes a que esa manipulación desaparezca. Y ha establecido también en muchas determinaciones judiciales que no necesariamente la suspensión de la guardia y custodia sea la medida más idónea. Ahora bien, hace un momento cuando les estuve hablando de divorcio, les comenté que había por ahí un artículo que establecía en una de las cláusulas del convenio relativo, es el artículo 4.397, fracción primera, que se debía de efectuar el compromiso
de evitar generar sentimientos negativos de odio, desprecio, rencor, enemistad o rechazo de un progenitor hacia el otro. Y ahí establece en el último párrafo la suspensión o la pérdida de la guardia y custodia del menor. Esta sanción se ha establecido que no es la más idónea, reitero, y sí quiero subrayarlo. Lo que se pretende en este sentido es que esa manipulación desaparezca. ¿Y cómo se puede llegar a ese estado de cosas? Bien, analizando la salud emocional de los progenitores o de esa familia en general, porque también los niños, niñas y adolescentes se encuentran inmersos en esa dinámica de sentimientos negativos. Si el juez advierte que existe esta mala práctica dentro del entorno familiar, que no obstante que ya se haya disuelto el vínculo matrimonial o que se haya determinado que esa relación de concubinato termine, esas personas continúan siendo una familia con estructura diferente. Y para los efectos de la ley, las consideraremos como familia. Y el juez está en la oportunidad y en el deber de establecer todas aquellas medidas de protección que resulten suficientes para hacer que esa violencia psicológica contra los niños desaparezca, cuando es una violencia directa. Porque ya el doctor nos habló de esa violencia indirecta, en donde se le denomina violencia vicaria, en donde hay una sustitución de personas. ¿Qué quiero decir con esto? El progenitor o progenitora causa un daño a los hijos, porque sabe que con ese daño que él cause a los hijos o hijas, estará dañando de manera indirecta al otro progenitor. Pues bien, de acuerdo a esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde también podemos resaltar como sujetos beneficiados con esa ley a niños, niñas y adolescentes, aunque ellos tienen su regulación muy específica con la Convención de los Derechos del Niño, podemos decir que deben de dictarse medidas de protección. Y estas medidas de protección, cuando esta violencia resulta ya muy evidente y que no solo se deriva en violencia psicológica, sino que ya hay violencia física o hay violencia económica, se pueden dictar, entre otras medidas, las siguientes. Número 1, se puede ordenar el auxilio de la fuerza pública con la finalidad de que intervenga para el caso de que existan episodios de violencia que resulten significativos. Número 2, cuando dice, bueno, entonces la violencia que se genera es una violencia económica y no te voy a dar la pensión alimenticia, el juez puede determinar el pago como medida de protección, el pago de una pensión alimenticia provisional, en donde se determinará que esa persona que está generando violencia económica pague de manera puntual esas pensiones. Otra medida que se puede decretar con la finalidad de evitar violencia psicológica o en cualquiera de sus aristas es ordenar a ese presunto generador de violencia que no se acerque a determinada distancia al lugar en donde ese grupo familiar vive, en donde las personas trabajan o inclusive en los entornos escolares de niños, niñas y adolescentes. Únicamente me dicen si me escuchan, por favor, porque ya no veo los parámetros aquí de lo que estábamos. Sí, maestra, se escucha perfecto. Ok, perfecto, continúo. Entonces, otra medida que se puede dictar, que es la más extrema y que debemos de tener mucho cuidado con el uso de esta medida, es la exclusión del presunto generador de violencia del domicilio familiar. Porque ustedes han de saber que en muchas ocasiones, aunque ya se ha decretado la disolución del vínculo matrimonial, esas personas o esos interesados deciden que aún siguen viviendo en el mismo domicilio. Y eso obviamente genera, sí, episodios de violencia cuando
la controversia o cuando esa emotividad no ha sido sanada a través de algún proceso o terapia psicológica. Y lo que yo quiero dejar muy sentado es que la manipulación de niños, niñas y adolescentes a quienes hiere directamente o a quienes perjudica directamente son precisamente a ellos porque les impide generar a la postre una relación sana con una pareja. Si ellos han vivido en esa dinámica en donde la maldicencia, esos sentimientos negativos, esas omisiones en el cumplimiento de los deberes familiares se encuentran presentes, se le denomina esa repetición de ciclos. Y reitero, consecuencias jurídicas, la ley nos dice esas, la suspensión o la pérdida de la guardia y custodia o la suspensión del régimen de visitas y convivencias cuando ya es una situación que realmente pone en peligro la estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes. Ahora, cuando la violencia ya genera un descuido crónico, ya genera un incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, que en términos técnicos es un incumplimiento de deberes alimentarios, hay otra figura, pero esa es una de las consecuencias jurídicas más extremas y se le denomina pérdida del ejercicio de la patria potestad. En este sentido, la pérdida del ejercicio de la patria potestad implica que ese progenitor o progenitora a la que se le declara en pérdida de patria potestad dejará de tener aquellos derechos respecto de decisión y de determinación en la vida de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que no pierde es precisamente ese deber de cuidado y ese deber que surge y que se visibiliza con el cumplimiento de la obligación alimentaria. Obviamente nosotros como profesionales del derecho podemos establecer que cuando existe esta manipulación de niños, niñas y adolescentes en contra del progenitor o la progenitora, podemos guiarlos o encaminarlos o determinar que cumplan con un ciclo de terapias psicológicas. Y cuando visibilizamos que dentro de ese entorno aún es posible salvar esa relación de familia, ordenamos otro proceso, que es un proceso de restauración familiar, que es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque en este proceso de restauración familiar, su nombre lo dice, se tratan de restablecer esos lazos y esas relaciones que surgen dentro de la familia a través de la intervención de un grupo multidisciplinario. No solamente ya hablamos de un psicólogo, podemos hablar de un trabajador social, de un paidopsiquiatra, de un psiquiatra, de aquel equipo multidisciplinario que sea suficiente para poder recomponer a través de esa intervención ese entorno familiar. Esto con la finalidad de proporcionar a niños, niñas y adolescentes algo a lo que tienen derecho y que no se centra únicamente en el derecho a una vida libre de violencia, sino a una vida en familia, que es lo que nos ocupa a nosotros privilegiar para niños, niñas y adolescentes. Además, también acá en el Poder Judicial del Estado de México tenemos centros que se denominan SECOFAM. Estos centros denominados SECOFAM tienen la bondad de que permiten que esa convivencia entre el progenitor o progenitora no custodio y niños, niñas y adolescentes se verifique en un ambiente controlado, en un ambiente supervisado por personal especializado, así como el doctor Juan Antonio que nos acompaña, en donde ellos a primera vista están vigilando la forma en cómo se verifican las convivencias. Ellos reportan al juez la forma en cómo esas convivencias se materializan. Y si el juez visibiliza en esos reportes que
es necesaria el dictado de alguna medida de protección o alguna modificación a ese régimen de visitas y convivencias, lo realiza. Por eso es muy importante, y también, perdón, dentro de este mismo contexto, encontramos que en estos SECOFAM existen una serie de talleres y conferencias que ayudan tanto a niños, niñas y adolescentes, así como a los progenitores, a obtener las herramientas necesarias con la finalidad de realizar una crianza afectiva. Hay también un órgano que se llama control de parentalidad, que nos ayuda y nos da instrumentos para saber ser mejor padres. Y les reitero, una serie de cursos, de cursillos, y ahí en el sitio web del Poder Judicial del Estado de México, ustedes los pueden visibilizar. Esas son las consecuencias jurídicas que devienen de un proceso en donde se evidencia que existe manipulación negativa respecto de niños, niñas y adolescentes en torno a alguno de los progenitores, y como bien lo dijo el doctor Juan Antonio, cuando se evidencia la existencia de violencia vicaria. También quiero dejar por sentado que, no obstante que el proceso o el juicio que se haya iniciado sea de divorcio, o sea de terminación de concubinato, o sea de guardia y custodia, o sea de alimentos, sí, el juez visibiliza que existe violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tiene el deber de dictar las medidas de protección respectivas. Y ustedes, dentro de esos procedimientos, si visibilizan también alguna circunstancia que instrumente o que materialice algún tipo de violencia, están en el deber de hacerlo saber para que el juez pueda dictar las medidas respectivas. Estos serían a grandes rasgos los efectos del mal denominado síndrome de alienación parental, que dejamos muy subrayado. No importa el nombre que tenga, lo que importa es el contenido de este concepto. Y por supuesto que estamos apoyando el hecho de que la manipulación a niños, niñas y adolescentes es una realidad. Y a nosotros como juzgadores y como auxiliares de la Administración de Justicia, en caso de SECOFAM, al que pertenece el doctor Juan Antonio, tenemos el deber convencional y el deber constitucional de emitir todas las determinaciones necesarias para hacer que esa violencia cese. Esa sería mi intervención en este tenor. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Erika, y muchas gracias, doctor Juan Antonio Flores. La verdad es que, bueno, hay 2,000 personas conectadas, 1,000 en Zoom y 1,000 en Facebook. Muchos de ellos son madres y padres de familia, han escrito dudas personales que tienen que ver con algún proceso que ellas y ellos están pasando. También tenemos docentes de primaria, secundaria, de universidades haciendo preguntas y felicitando. Y bueno, serían muchísimas preguntas y creo que cada caso es especial y tendrían que analizar, entiendo, cada caso para poder emitir una opinión. Sin embargo, a grandes rasgos, las preguntas van muy enfocadas a, por ejemplo, la edad en la que un hijo o hija puede seguir recibiendo una pensión, si soy concubina y mi expareja se va con otra persona, pero no atiende a nuestro hijo, no da una pensión que puedo hacer. Tiene que ver mucho quiero pensar de a dónde ellos o ellas tienen que acudir en primera instancia y dónde se pueden asesorar de primera instancia para iniciar un procedimiento de guardia y custodia y de pensión alimenticia. A grandes rasgos son esas preguntas. Y obviamente con el psicólogo enfatizan mucho en los docentes, sobre todo nos piden que se haga énfasis, y eso me hizo replantear, porque ellos dicen haga énfasis en la afectación que se produce a una niña, niño o adolescente cuando la pareja se divorcia o se separa.
Y aquí me atrevo a decir que pareciera que se piensa que estar juntos es lo ideal porque esa es la construcción que tenemos cultural de que una familia tiene que estar mamá, papá e hijos. Cuando ya lo mencionaron ustedes, hoy hay diferentes tipos de familia y formas de conformar familia y todas son legalmente, socialmente y culturalmente aceptadas ya. Entonces, creo que desde ahí tendríamos que partir en romper estos tabús que todavía existen, pero también el quizás señalar que si bien las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, no significa que esa familia sea mamá y papá, ¿no? Entonces quizás ahí un poco enfatizar en este daño que los maestros y maestras manifiestan que tienen en los niños esta disolución de la pareja. Y bueno, cerraría también, además de dejar abiertas las respuestas, si en una frase completa, en un mensaje único, nos pudieran resumir tanto la magistrada Erika Isela como el doctor Juan Antonio, lo más importante que ustedes quisieran dejarle a estas mamás y papás sobre el tema que hoy abordamos. ¿Me permite, magistrada, o Por adelante? favor, adelante, doctor, adelante, por favor. Bueno, sí, gracias, licenciada Regina. Bueno, me puse a la tarea de verificar algunas de las preguntas que venían en el chat, así como saludos también. Eh, Quisiera resaltar que, bueno, agradezco a las personas que se han conectado, pues, desde todo el Estado de México, desde Valle de Chalco, el Jardín de Niños, Gabriela Mistral, José María Morelos Pavón, de Cecitems, Conaleps, de Naucalpan, Teoloyucan, Los Reyes, desde el mismo Villaguerrero, desde el Islote. Yo les agradezco mucho. Y quisiera, de estas preguntas que logré rescatar, bueno, hay muchas muy interesantes, ¿no? Bueno, como usted decía, cada caso pues tiene su singularidad. Y hay muchas personas que están como preocupadas y pidiendo como orientación jurídica, sobre todo. Pues yo los invitaría finalmente, que estamos aquí con el DIF, cada DIF tiene en su municipio un asesor jurídico y un psicólogo. Si ellos están, bueno, pues a sus órdenes para poderlos atender de manera particular u orientar acerca de qué pueden hacer en el caso jurídico. Siempre existe la Defensoría Pública y también ellos pueden atenderlos de manera gratuita quienes no tienen recursos. Y acerca de esto que comentaba licenciada Regina, de una frase, bueno, a mí se me ocurren varias, pero bueno, voy a tratar de resumirlas. Una, nos hace falta, primero, cultura del divorcio, ¿no? No tenemos, hay una gran estadística de divorcios y cada vez se van multiplicando más. Desde que se implementó el divorcio incausado, se dobló, ¿no? La gente no se divorciaba porque era carísimo, porque tenían que comprobar un sinfín de cosas para poderse divorciar, pero en cuanto se instituyó el divorcio incausado, esto pasó al doble de estadística, ¿no? De 5 pasaron a 10. Entonces, bueno, y de esta, decía yo, cultura del divorcio no para que comiencen a divorciarse, sino para que sepan divorciarse, ¿no? Y en esto quiero meter acerca el tema de la empatía. Decía, ¿cuál sería como la frase? Pues a mí se me ocurriría la empatía. Creo yo que dentro de la evaluación psicológica, cuando se están separando dos personas y se están peleando a los niños, una clave muy importante es verificar cuál de los padres es más empático con los niños, ¿no? Yo tengo, todavía está por demostrarse, ¿no?, que cuando dos padres están disputando la guardia y custodia de sus hijos, o ambos están equivocados o uno se está equivocando, porque no puede ser que dos padres empáticos, y me refiero a la sensibilidad que tengan de conocer las necesidades de sus hijos, de lo que necesitan sus hijos a partir del divorcio, no creo que dos padres empáticos estén peleando la custodia, ¿no? Y esto lo vemos todos los días. Dos padres que luchan por el poder, luchan por la venganza, luchan por los bienes, luchan por la pensión, y los hijos están en medio, esos padres son poco empáticos, no se están dando cuenta del daño que están provocando a los hijos. Y desde ahí es donde yo podría sugerirles, una,
necesitamos como sociedad, porque nos incumbe a todos, todos en cualquier momento nos podemos divorciar, ¿no? Necesitamos una cultura del divorcio, ¿no? Saber lo que necesitamos hacer dentro de un divorcio y lo que no debemos hacer, ¿no? Que es esto, una, y la otra es, los hijos no son objeto. Cuando los usamos para dañar al otro, los estamos usando ya como objeto. Ya no hay empatía. Perdí de vista el ser humano que tengo a mi cargo. Entonces, si no hay empatía, esto se va a complicar, ¿no? Vamos a tener un proceso largo de divorcio, un proceso largo de terapia, en donde solamente por mi deseo de imponer mis condiciones, estoy haciendo a un lado las necesidades de mi niño, y entonces esto va a complicar no solamente el divorcio, sino su pronóstico. Un predictor muy importante, y usted lo decía, licenciada Cruz, el conflicto familiar dentro o posterior al divorcio es un gran predictor de la adaptación de los hijos. Se ha comprobado que los hijos de matrimonios con una alta conflictividad están igual de desadaptados que aquellos que ya se separaron por esa misma conflictividad. Entonces, no es garantía seguir juntos y los niños estarán bien. La conflictividad interparental es el mejor predictor para tener unos hijos con problemas de adaptación. Esa sería como mi frase final. Gracias. Gracias. Magistrada, no sé si usted quisiera agregar algo más. Gracias. Tuve la oportunidad de contestar aquí en este Inter algunas preguntas. Todas son muy interesantes y todas son muy necesarias. Todas generalmente se centraron en la obligación alimentaria. Yo quiero dejarles muy en claro que cuando se da el divorcio o se da la separación de una relación de hecho, la separación es de esa pareja que ya no tiene la posibilidad de seguir conviviendo en un entorno de pareja, vamos, valga la redundancia, de esas dos personas cuyos intereses han cambiado, cuya meta de vida se ha modificado, son las que rompen esa emotividad como personas que como que se complementan. Pero por favor que les quede muy en claro que sus hijos siempre seguirán siendo sus hijos y los deberes y obligaciones que tienen ustedes para con ellos no cambian. Uno de los deberes fundamentales, como lo vimos, es la obligación alimentaria, que es lo que más sonido causó dentro de las preguntas que pude leer. ¿Hasta cuándo tiene derecho a recibir una pensión alimenticia el hijo o la hija? Los hijos e hijas tienen derecho a continuar recibiendo pensión alimenticia hasta que les sea proporcionada una carrera profesional, un oficio, una carrera técnica que les permita subvenir sus necesidades por su propia fuerza, siempre y cuando estos hijos e hijas demuestren aplicación al estudio. Esto es que vayan de acorde en el ciclo escolar que le corresponda, tomando en consideración la edad que tienen. Porque tampoco podemos tener hijos de 30 años que todavía están estudiando y a los que hay que seguirles pagando la pensión. Eso está fuera de un parámetro razonable. Ahora, hijos e hijas mayores de edad que tienen alguna discapacidad que les impide allegarse para sí mismos sus propios satisfactores, tendrán derecho a una pensión vitalicia. Ahí no hay temporalidad. Ahora, si hablo de mujeres u hombres, pero me voy a enfocar en este momento en las mujeres, si vienen de una relación de hecho, tendrán derecho a recibir pensión alimenticia durante la temporalidad que duró esa relación de hecho. Si duró 5 años, 5 años. Si duró 10 años, 10 años. Esa es la regla general. Siempre y cuando no se unan en una nueva relación de concubinato o contraigan matrimonio. En tratándose del matrimonio para las mujeres o para las personas que tienen derecho a recibir
alimentos derivados del divorcio, hay un principio que se llama principio de proporcionalidad. Y se ha dicho que dentro de ese principio de proporcionalidad, que tiene que ver con cuánto necesitas para determinar cuál es el monto de esa pensión, y que tiene que ver con el deudor alimentario, cuánto gana para poder establecer cuánto es lo que se puede otorgar de pensión, porque tenemos que dejarle a él lo necesario para que él continúe subsistiendo, para que él pueda mantenerse por sí mismo. Se introduce otro concepto que es el de temporalidad, y se ha llegado y existen diversos criterios de las autoridades federales que nos dicen que podrá establecerse de acuerdo a la temporalidad que duró el matrimonio. Esa es una regla general, pero si en el caso del divorcio alguno de los, de los interesados, porque ya no son cónyuges, vuelva a lo mismo, tiene alguna discapacidad que le impida allegarse de sus satisfactores, será también una pensión vitalicia. Otra pregunta, y ya con esto cierro, que vi por ahí fue, si no se quiere divorciar y yo ya tengo muchos años viviendo con él, pero él no me quiere dar el divorcio, para eso tenemos ya el divorcio incausado. Recuerden que en la primera parte les comenté que en este tipo de divorcio no tienen ustedes que expresar cuál es el motivo por el que ustedes están solicitando la separación. Se ha establecido que este tipo de divorcio resulta viable porque permite a las personas desarrollar hacer prevalecer el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, lo único que tienen que hacer es instar este divorcio incausado. ¿Y a dónde pueden acudir? Efectivamente, está el sistema DIF estatal, para los que vivimos aquí en el Estado de México, el sistema DIF nacional, en cada entidad hay DIF que tienen un área jurídica que en temas familiares, en temas de niños y adolescentes, y en algunos sistemas algunos sistemas estatales también ya tienen adultos mayores y a personas con discapacidad en representación jurídica, pueden acudir ahí. Y también hay un sistema de defensores públicos. La Defensoría Pública en el Estado de México también es una opción y que no tiene que ver con la erogación de alguna cantidad. Esos servicios de asesoría jurídica se prestan de manera gratuita. Por favor, nada más entren a algún buscador, pongan Defensoría Pública del Estado de México o del estado en donde ustedes se encuentren y ahí van ustedes a obtener la dirección. Lo que tienen que hacer es acudir a estas oficinas y ellos les dirán cuáles son los parámetros que se requieren para poder asistirles. Y para los que viven en el Estado de México, tratándose de pensión alimenticia y de alguna cuestión o controversia de violencia, tengo que decirles que no necesitan asesoría jurídica. En la página del Poder Judicial del Estado de México hay un rubro, hay un micrositio en donde dice formatos. Ahí dice formato de pensión alimenticia, formato de denuncia de violencia intrafamiliar. Lo único que hay que hacer es descargar esos formatos, que es como un pequeño cuestionario y ustedes lo llenan. Después de que lo llenan y lo firman, van a un edificio donde estén los juzgados, entregan ese escrito en oficialía de partes. Ahí van ustedes a ver un letrero que dice oficialía de partes y ellos lo envían al juzgado que corresponda. Y en ese juzgado el juez de oficio tiene que emitir todas aquellas determinaciones que salvaguarden sus derechos. Ese es un gran avance. Eso acontece en materia de alimentos y en materia de violencia intrafamiliar. Y está completamente a su disposición. Eso sería cuánto, licenciada Regina. Muchas gracias, magistrada. Bueno, quisiera comentarles también que además de la Defensoría Pública, como bien lo decía la magistrada, todos los estados tenemos un DIF estatal, pero también todos los municipios tienen un DIF municipal. En el Estado de México es así, no en todos los estados, en los municipios hay DIF municipal establecidos y tampoco hay procuradurías en todos, pero sí
En nuestro Estado de México tenemos en los 125 municipios un sistema municipal DIF y una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y una área jurídica específicamente que puede asesorarles y por supuesto la Defensoría Pública. Y además, les pido a mis compañeras que nos están apoyando que anoten el número telefónico del SOS, que es un servicio de orientación psicológica que tiene el DIF Estado de México desde hace 22 años, que fue creado inicialmente para atender a niñas, niños y adolescentes. Es anónimo, es gratuito y tenemos un equipo de psicólogos que pueden apoyarles en diferentes temas y ya no solo está dirigido a niños, niñas y adolescentes, sino a todo el público en general. No es asesoría jurídica, dejo claro, pero es una orientación psicológica para quien puede estar transitando justamente por un duelo o por alguna circunstancia de disolución de este vínculo de hecho, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿De hecho, magistrada? Así es, así es. Y finalmente, hay preguntas y con eso cierro también, que quisiera dejar muy claro. Este panel, este conversatorio se llevó a cabo justamente a petición de muchos ciudadanos y ciudadanas y docentes y de servidores públicos que nos pidieron este tema. No estamos promoviendo el divorcio, como lo leí aquí, que decía, ¿por qué no en lugar de normalizar el divorcio en los niños, normalizamos la integración de una familia? Yo creo que es bien interesante recordar que hay diferentes tipos de familia y que cuando una pareja decidió, ya lo comentaron los dos expertos, cuando una pareja ha decidido separarse, pues basta con el hecho de que lo decida una de las partes, ¿no? O sea, no estamos obligados a estar con una persona si no nos unen los lazos que se supone que tienen que unirte cuando te vinculas en pareja. Entonces, la familia no se disuelve, lo que se disuelve es una relación de pareja. Y qué mejor que sea en los mejores términos, y creo que aquí ya lo han dicho los expertos, será menos costoso, menos largo, pero sobre todo con menos daño tanto para la pareja, los adultos, como para las niñas, niños y adolescentes que están en medio. Y finalmente, decirles que nosotros tenemos una escuela para padres que fue grabada de la mano con el Poder Judicial del Estado de México, en donde tanto magistrados como, más bien 5 jueces y juezas nos apoyaron en desarrollar 5 temáticas. Estas grabaciones se las entregamos a los 125 DIF municipales bajo un esquema de trabajo de 8 sesiones, 2 presenciales y 6 en línea. Y de esta forma ustedes pueden acceder a esta escuela para padres y ampliar conocimientos que les hacemos llegar con personal del DIFEM, pero también con estas ponencias ya realizadas exclusivamente para esta escuela para padres y que es impartida por juezas y jueces del Poder Judicial. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es acercarse al DIF municipal y decir que quieren formar parte de esta escuela para padres. Y decía el doctor Antonio que ojalá hubiera una cultura de divorcio. Yo también creo que además debe de haber una cultura del matrimonio. Antes de casarnos tendríamos que saber todo esto que hoy aprendimos. Creo que evitaríamos muchos problemas si no romantizáramos el matrimonio o el concubinato o esta relación y si supiéramos toda esta información antes. Y creo que por ahí el Código Civil del Estado de México menciona que debemos tomar un curso de escuela para padres con ciertas temáticas antes de casarnos y sería ideal de verdad que acudieran a los DIF municipales a querer tomar el curso aquellas parejas que están pensando en vivir juntas, ya sea que quieran o no tener hijos, valdría mucho la pena que se acercaran y que tomaran este taller. Así que bueno, pues muchas gracias a ambos. Les hacemos llegar su constancia, su reconocimiento de parte del DIF Estado de México y como siempre ya no se conectó el magistrado Raúl Arón, pero agradece mucho la asistencia de estos participantes y bueno, pues le extendemos también nuestro reconocimiento y agradecimiento al presidente, al doctor Sodi, por todo el apoyo que siempre nos ha brindado al DIF Estado de México. Hemos caminado de la mano todo el tiempo como debe ser una alianza entre instituciones. Y por supuesto al maestro magistrado Raúl Arón Romero Ortega, quien nos hizo favor de inaugurar este acto. Pues muchas gracias, magistrada Erika y doctor Juan Antonio. A sus órdenes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.